Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, fieles seguidores de las tramas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado miles de corazones y que, lamentablemente, parece estar atravesando uno de sus momentos más difíciles, uno de esos puntos de inflexión que nos dejan sin dormir. Estamos hablando, por supuesto, de la apasionante y a menudo turbulenta relación entre Halil İbrahim y Esla. Si eres fanático de las telenovelas turcas, sabrás de inmediato de quiénes estamos hablando, y si aún no has tenido el placer de conocer su historia, prepárate porque te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre este romance que ahora pende de un hilo que parece estar a punto de romperse ante nuestros ojos. La trama de Halil İbrahim y Esla es un verdadero torbellino de emociones, un laberinto de obstáculos insuperables y, por supuesto, un amor que parece desafiar todas las probabilidades, que se aferra a la vida con uñas y dientes. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron, como un relámpago en medio de una tormenta, quedó cristalino que algo especial estaban haciendo. Una conexión profunda, casi predestinada, que prometía ser épica, una de esas historias de amor que se cuentan por generaciones. Sin embargo, como suele ocurrir en las grandes gestas románticas, el camino hacia la felicidad nunca es una línea recta, sino un sendero plagado de curvas, baches y abismos inesperados. Sus vidas, marcadas por pasados complicados, cargados de dolor y experiencias traumáticas, familias enfrentadas por rencores ancestrales y secretos oscuros que amenazaban con salir a la luz en cualquier momento, se entrelazaron de una manera que desde el principio presagiaba un drama de proporciones bíblicas. Hemos sido testigos de cómo han luchado contra viento y marea, superando malentendidos que parecían insalvables, traiciones que desgarraron sus almas e incluso amenazas externas, orquestadas por enemigos implacables, que ponían en riesgo no solo su amor, sino sus propias vidas. La fuerza de su vínculo ha sido palpable en cada escena, en cada mirada cargada de significado, en cada gesto de apoyo mutuo que se brindaban en los momentos más sombríos. Han demostrado una y otra vez que el amor verdadero puede ser un faro de esperanza, una luz inquebrantable en medio de la tormenta más oscura. Y es precisamente esa fortaleza indomable la que ahora nos hace lanzarnos la pregunta que resuena en las mentes de todos los que seguimos su historia: ¿podrá su amor, a pesar de todo, resistir la última y más brutal embestida de las adversidades que se ciernen sobre ellos? Ahora mismo, en la historia que estamos siguiendo con el corazón en un puño, la situación para Halil İbrahim y Esla es más tensa que nunca. Los rumores que circulan como veneno, las filtraciones de los últimos episodios que se han deslizado como susurros en la oscuridad, sugieren que se enfrentan a un peligro inminente, algo que podría separarlos de forma definitiva, cortando ese vínculo que tanto han nutrido, o, lo que es peor aún, tener consecuencias trágicas e irreversibles. Pareciera que todos los esfuerzos que han realizado, todas las batallas que han librado para construir un futuro juntos, para forjar un hogar donde reine la paz y la felicidad, están a punto de desmoronarse como un castillo de arena ante la marea. Se trata de una venganza añeja, de un fantasma del pasado que finalmente los alcanza para saldar cuentas pendientes. Es una conspiración fría y calculada, orquestada por aquellos que nunca quisieron verlos felices, que les envidian su amor y buscan destruirlo a toda costa. O quizás, y este es un escenario que nos hiela la sangre, es una elección imposible, un dilema ético o moral que uno de ellos tendrá que tomar, un sacrificio monumental que implicará renunciar a su propia felicidad o incluso a su propia vida, por el bienestar del otro. Los guionistas, maestros en el arte de tejer redes de intriga y suspense, nos tienen al borde de nuestros asientos, conteniendo la respiración en cada giro argumental. Hemos visto a Halil İbrahim en situaciones límite al borde del abismo, arriesgando todo, su reputación, su libertad, incluso su propia existencia, para proteger a Esla, su amada. Y hemos admirado la valentía inquebrantable de Esla, que a pesar del miedo que la paraliza, a pesar de la incertidumbre y el dolor, no ha renunciado a luchar por su amor, por ese futuro que ambos anhelan. Pero esta vez el desafío parece ser de una magnitud diferente, una prueba de fuego que pondrá a prueba los cimientos mismos de su relación. Las apuestas son altísimas y las consecuencias podrían ser, como decíamos, devastadoras. Imaginen todo el recorrido que han tenido, todas las batallas que han ganado juntos, todas las lágrimas que han derramado, tanto de tristeza como de alegría, y piensen en la posibilidad de que todo se pierda en un instante, que ese amor por el que tanto han luchado se disuelva como humo. Es un pensamiento que nos duele profundamente, especialmente después de habernos encariñado tanto con ellos, de habernos ilusionado con su historia y haber creído, fervientemente, en su final feliz.
Una de las teorías más comentadas en los foros y redes sociales, donde los fans debaten con pasión y especulación, es que el peligro podría venir de una figura inesperada, alguien que hasta ahora parecía ser un aliado incondicional, o al menos un personaje secundario que pasaba desapercibido. A veces los mayores villanos se esconden a plena vista, disfrazados de cordero, y en el mundo de las telenovelas, las sorpresas están a la orden del día, son parte intrínseca de su ADN. Esta posibilidad nos inquieta enormemente porque significa que la amenaza puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Otra posibilidad igualmente angustiosa es que el dilema sea interno, una prueba de fuego para la confianza y el compromiso que se tienen el uno al otro. Quizás una decisión difícil que uno de ellos debe tomar sin el conocimiento del otro por motivos de protección o por creer que es lo mejor, o una prueba que los obligue a cuestionar todo lo que creían saber sobre el otro, sobre sus intenciones, sobre la pureza de sus sentimientos. Los spoilers que han salido a la luz, como pequeñas gotas de agua en un desierto de incertidumbre, apuntan a un punto de quiebre inminente. Se habla de escenarios muy dramáticos, de momentos de desesperación que nos harán sentir el nudo en la garganta, y de la posibilidad de un sacrificio monumental, una renuncia que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Es ese tipo de drama intenso, de esos giros argumentales que nos hacen gritarle a la pantalla, que nos mantienen pegados a la televisión o al dispositivo móvil buscando respuestas, intentando descifrar el futuro. ¿Será capaz Halil Ibrahim de salvar a Esla de esta nueva y aterradora amenaza? ¿Tendrán ambos la fortaleza necesaria para enfrentar lo que se avecina, para ir contra la corriente y salir ilesos de este vendaval? O, lo que es peor, terminará este amor que tanto hemos defendido, que tanto hemos celebrado, en un final desgarrador, un final que nos dejará con un vacío en el corazón y la sensación de que la justicia y la felicidad, a veces, son solo quimeras. Es importante recordar, antes de sumergirnos en las profundidades de esta crisis, que si bien las tramas de las telenovelas a menudo exploran los límites de la realidad, llegan a extremos que en la vida cotidiana serían casi imposibles, reflejan también, de una manera muy poderosa, las complejidades de las relaciones humanas. Hablan del amor en su máxima expresión, de la pérdida que desgarra el alma, de la lealtad que nos sostiene en los momentos más difíciles, de la traición que nos hunde en la desesperación, y de la lucha constante por alcanzar la felicidad, esa esquiva mariposa que a veces parece volar fuera de nuestro alcance. La historia de Halil Ibrahim y Esla, a pesar de su contexto ficticio, a pesar de ser producto de la imaginación de guionistas, resuena con nosotros de una manera profunda, porque toca fibras muy sensibles de nuestra propia experiencia, de nuestros anhelos más íntimos, de nuestras esperanzas y de nuestros miedos. Nos identificamos con su perseverancia, con su deseo irrefrenable de un amor puro y eterno, ese amor que parece sacado de los cuentos de hadas, y con la frustración que sentimos cuando los obstáculos, como muros infranqueables, parecen surgir de la nada para impedirnos alcanzar lo que más deseamos. Este momento crucial en su historia no es solo un punto de inflexión argumental, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino, esa fuerza misteriosa que parece guiarnos, y sobre la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad, para levantarse una y otra vez a pesar de las caídas. Son Halil Ibrahim y Esla meros peones en un juego del destino, movidos por fuerzas que escapan a su control, o tienen, en última instancia, el poder de escribir su propio final, de forjar su propio camino y de moldear su propio destino. La respuesta, como siempre en este tipo de relatos que nos atrapan, está en manos de los creadores, de los guionistas y de los directores que dan vida a esta historia. Pero la forma en que lo hagan, la manera en que cierren este capítulo o abran uno nuevo, será determinante para el impacto emocional que dejen en nosotros, la audiencia que ha invertido tiempo, emociones y esperanzas en su viaje. Hemos sido testigos de momentos de pura euforia, de celebraciones que nos hicieron saltar de alegría, de reconciliaciones que nos hicieron suspirar de alivio profundo, y de escenas de ternura que nos derritieron el corazón, haciéndonos creer en la magia del amor. Y ahora nos enfrentamos a la perspectiva de una crisis que podría eclipsar todo lo anterior, que podría dejar una sombra de duda y tristeza sobre los momentos más felices que hemos compartido con ellos. Es el tipo de suspense que nos hace desear con todas nuestras fuerzas que salga un nuevo episodio, que podamos desvelar el misterio, aunque en el fondo sepamos que podríamos no estar preparados para lo que vamos a ver, para las lágrimas que quizás tengamos que derramar. Para todos aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal, les cuento que nos dedicamos a desglosar las tramas más apasionantes de las series y telenovelas, a analizar a fondo los personajes que nos cautivan y a traerles las últimas noticias, las teorías más descabelladas y los spoilers más jugosos.
Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta adentrarse en los universos de sus historias favoritas y debatir sobre ellas, les invito de verdad, de todo corazón, a que le den al botón de suscribirse que ven por aquí abajito. Es completamente gratis, no les cuesta nada y lo más importante, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, todas esas horas de análisis y pasión que dedicamos a crear para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para esta comunidad que tanto queremos. Así que para recapitular brevemente hemos hablado de la intensa y desafiante historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla, un romance que ha sido puesto a prueba una y otra vez. Hemos explorado la gravedad del peligro actual que enfrentan, analizado las posibles causas de esta crisis y las implicaciones de lo que está por venir, y nos hemos conectado con la emoción pura y cruda que estas tramas generan en nosotros, los espectadores que nos volvemos parte de sus vidas. La fuerza de su amor ha sido puesta a prueba una y otra vez, y ahora, el desafío es mayor que nunca, un desafío que podría definir su futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y lleno de emociones. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías más descabelladas y lo que sienten acerca de estas historias que nos hacen vibrar. Por favor, dejen sus comentarios abajito, cuéntenme qué creen ustedes que va a pasar con Halil Ibrahim y Esla, quién creen que es la verdadera amenaza, o si realmente creen que podrán superar este obstáculo monumental. Nos encanta interactuar con ustedes, leer cada uno de sus mensajes y sentir que somos una comunidad unida por nuestra pasión por las historias que nos conmueven. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante, si les mantuvo enganchados y les hizo reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfruten de estas historias, para que se unan a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido que les apasione, que les haga sentir y que les mantenga al día con sus series y telenovelas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más teorías y esperamos, con buenas noticias para nuestros queridos Halil Ibrahim y Esla. Hasta la próxima.